Auspician Pincelada Nacional, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Crear, investigar, desarrollar, trabajar día a día para que médicos y pacientes cuenten con la máxima calidad y efectividad terapéutica. Vago, ética al servicio de la salud. Protegiendo a su familia, cualquiera sea su necesidad. Pensando únicamente en los logros, con la mejor atención profesional y la más avanzada tecnología médica, para llegar a la meta, su tranquilidad. Suscríbase a Medic Hems. Compartir el taller de los artesanos, en este caso en especial de los artesanos plateros de la Argentina, es una muy linda oportunidad para encontrarnos nuevamente con ustedes. Hoy, en esta tarde otoñal, hemos llegado hasta el taller de Emilio Patarca, un orfebre conocido por todos aquellos que les encanta la platería, pero también por ustedes en general, porque hemos tenido oportunidad de entrevistarlo en una nota en el Hotel Intercontinental en el año pasado, y en aquella oportunidad nos comprometimos a visitarlo en su casa. Así que un amigo, Emilio Patarca. ¿Qué tal, Emilio? Muy bien, muy bien. ¿Qué es para vos acercarte a la platería? Es decir, ¿en qué momento descubrís el tema de la platería? Bueno, yo era bastante chico, digamos, ¿no? Tenía alrededor de 14 años y bueno, mis viejos habían decidido, porque me gustaba trabajar con las manos, había decidido meterme en la escuela industrial. A partir de ahí comencé mis estudios en la secundaria, pero no era eso precisamente lo que me gustaba. Un día tengo la suerte de conocer a un señor. Yo ya para eso estaba trabajando, bueno, con alambre, con chapas, probando, haciendo muestras. Y este señor me dice, bueno, ¿por qué no querés aprender a hacer estas cosas bien? Le digo, sí, a mí me encantaría, pero ¿quién enseña? Bueno, yo le enseño, yo soy orfebre. Si querés venir a mi taller en Acasuso y comenzamos las clases. Bueno, allá me fui con bastante incertidumbre, porque para mí era una cosa totalmente desconocida. Es más, hasta ni siquiera estaba muy seguro de lo que significaba la palabra orfebre. Cuando llego al taller de mi maestro, bueno, para mí se abrió un mundo y dije, esto es lo mío. Y bueno, desde aquella lejana tarde del, no sé, del año 74, algo así, comencé con mi oficio y bueno, es el día de hoy que le estoy eternamente agradecido porque me abrió un mundo que para mí era totalmente desconocido. Pero entendamos que te iniciaste como artesano, es decir, en el perfil de artesano de plaza, en el perfil de artesano hacia la pieza exclusiva como es hoy. ¿Qué idea inicial tenías? No, obviamente cuando uno está recién comenzando en algo así está a tientas, esa es la realidad. Mi necesidad económica en ese momento era trabajar lo que pudiera, entonces bueno, me dedicaba a hacer restauraciones, arreglos, empecé a trabajar en ferias, empecé en la lejana Plaza Francia ya por el año 72. Bueno, y nos llamaban hippies y hacíamos pulseras, anillos. Después empecé ya a meterme ya con la ayuda de mi maestro, empecé a probar con piecitas un poco más grandes como bombillas, mates, y de a poco se empezó como a delinear una cierta tendencia en mí, que con los años, ya a partir de los 25, 26 años, ya se definió totalmente para el rumbo de la platería colonial. Bien, le comentábamos que la oportunidad es poder trabajar a partir de los diseños clásicos, en este caso de los coloniales. Y Emilio, viene un cliente a tu taller, te dice, necesito que me realices, por ejemplo, una pava con hornillo. Sería bueno que nos expliques cómo te iniciás. Las pavas son viejas obras que en la Argentina perdieron continuidad, se iniciaron en el Alto Perú,
en el siglo XVII, principios del XVIII, y fueron muy pocas creadas en el Río de la Plata. Sin embargo, para los artesanos plateros es una de las piezas decorativas de mayor impacto, de mayor fuerza, y donde podés expresar tu capacidad artística. Pero ¿cómo nace una pava con hornillo? Bueno, las primeras piezas, el primer desafío grande que yo tuve en mi vida precisamente fue hacer una pava de hornillo. Cuando un cliente me la pidió, bueno, ahí tuve que ir al Museo Fernández Blanco a buscar un poco de material, a ver cómo trabajaba por dentro, porque es todo un sistema tiene un sistema de cañerías, donde uno puede llegar a equivocarse, a tener errores. Entonces, lo primero que hay que lograr es encontrar la estructura interna de una pava de hornillo, porque para la gente que no sabe, explicamos que es una pava que contiene no solo agua, sino que también contiene carbón, para mantener el agua caliente. Sería como un samovar, solo que en vez de tener el brasero por debajo, lo tiene adentro. Es decir, es con brasas. Es con brasas. Pero vos estás con un dibujo. Es decir, viene el coleccionista, el comprador, y te dice, necesito una obra, y a partir de allí comenzás a crear un diseño exclusivamente para esa obra. Claro, correcto. En el caso que vemos aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es un modelo que yo ya hice una vuelta, que ahora me lo ha pedido precisamente un cliente, me lo ha encargado con algunos detalles de variaciones, y otro es un modelo nuevo, totalmente nuevo, pero quiero aclarar que cuando llamamos nuevo no es una cosa totalmente diferente, sino que siempre respetamos los estilos, siempre respetamos lo que se llamaría la platería colonial americana. Entonces nos basamos en libros, en bibliografías, en piezas originales, y a raíz de ahí empezamos a recrear con nuestra impronta, obviamente, ahí sí ya trabajando con nuestra propia inspiración, para llegar a un dibujo acorde a lo que estamos buscando o a las necesidades del cliente, porque muchas veces el cliente le gusta un tipo de platería más sobria, otro tipo de cliente le gusta una platería más barroca, otro más despojada. Entonces, una vez que nosotros tenemos la idea general de lo que busca el cliente o lo que queremos nosotros, el próximo paso es plantearlo en el dibujo. Y gracias a mi maestro, don Edgar Michelsen, yo pude apreciar la magia del dibujo, ¿no? Yo, como pibe, como cualquier chico, lo que quería era martillar, golpear. Y mi maestro, bueno, era terrible la guerra que me hacía los primeros meses que fui para que empezara a estudiar dibujo. Él me decía que un buen orfebre no podía ser mal dibujante. Y bueno, primero un poco a regañadientes, comencé a estudiar, después me entusiasmé, vi las posibilidades, y es el día de hoy que a don Edgar estoy tan agradecido, porque si no hubiera sido por todos esos años de dibujo, muchas de las piezas que hoy día los clientes me encargan no las podría resolver. Correcto. Y después del dibujo, a golpear. Y después sí, pasamos directamente del papel al martillo. Una vez realizado el dibujo, por supuesto, llega el cliente al taller, el platero lo visita, se aprueba y a partir de allí a realizar la obra. Pero la obra parte de una chapa de plata. ¿Y cómo podemos hacer que desde esa chapa plana, lisa, sin ningún tipo de dibujo, ni cincelado, ni nada que se le parezca, se transforme en una bocha que luego será verdaderamente la pava con hornillo que se pretende? Emilio, estás en pleno proceso en este momento, estás trabajando sobre una pieza. ¿Cómo llegaste hasta allí? Bueno, el proceso es bastante complejo en el tema de las pavas de hornillo. Nosotros podemos ver aquí la pava de este modelo, está unida por la mitad. Hay una pequeña raya, no sé si la cámara la podrá apreciar, que es la soldadura. ¿Esto qué significa? Que esta bola que se ve a simple vista son dos mitades salidas de simplemente dos discos planos, dos pedazos de chapa cortados en forma circular, que luego lo vamos a batir a martillo para ir de a poco llevándolo a dar una forma semicircular. Una vez que tenemos dos medias bolas perfectamente redondeadas, vamos a tratar de frentearlas, de emparejarlas bien para que una con otra puedan ser soldadas. Correcto. Previamente a esto tuvimos que hacer el hornillo, que era lo que estábamos comentando antes, que no es otra cosa que un sistema de cañerías. Es un caño mayor que se une mediante dos agujeros en el interior con la cruz de los caños menores. Entonces, tenemos que por la boca grande se ponía el carbón. Y luego, por estos pequeños orificios, que podemos ver que tiene algún detalle siempre en forma de enrejado para que el carbón no salga, el carbón se introducía acá
y respiraba por acá. Es decir, era un tiraje Era que un se tiraje, hacía. exacto. Es decir, que nosotros tenemos ya conformado el hornillo. Lo que nos falta saber ahora es por dónde va a ir el agua, porque es una unidad sellada que tiene un sistema de cañerías independiente del contenedor. Correcto. Entonces, vamos a practicar un pequeño agujero en la parte superior de la chapa. En este caso está un poco visible debido a la pasta que hay en su interior, con una tapita. Esta tapita va a girar y va a dejar al descubierto este círculo por donde vamos a meter el agua. Entonces, el agua va a estar alrededor del núcleo caliente. Exacto. Por eso se llama pava de hornillo, porque el núcleo central calienta el agua que está en su interior. Ahora, desde el punto de vista operativo, cuando nosotros construimos la pieza, este pequeño agujero nos va a servir ¿para qué? Para rellenarlo con la que llamamos la pasta de cincelar o la pasta de cincelador, para que una vez que esta, cuando entró caliente, se enfríe, tenga la suficiente dureza como piedra para poder cincelar sin abollar la chapa. Sí, sí, sin que se deforme. Claro, esto está totalmente macizo. Si uno lo tira al piso, rompería el piso, pero no haría nada porque adentro tiene un compuesto de lacre y cera que lo hace prácticamente como una piedra. Exacto. Y ahí es lo que da, perdona, ¿no? Sí, Pero sí, da la cómo no. posibilidad de que uno cincele sin que se transforme la base, digamos, de la obra. Claro, ¿correcto? sin que se abollen, ni se deformen, ni cambie de forma. Es decir, nosotros siempre la pasta la utilizamos para cualquier tipo de cincelado, porque precisamente es el alma del trabajo. Es decir, es el soporte, el contenedor donde vamos a poder trabajar con éxito, ¿no es cierto? Bien, pero en este caso, y una de las particularidades de tus obras, es precisamente lograr equilibrios entre lisos y cincelados. Aquí no has cincelado la totalidad de la obra, es decir, estás en proceso de elaboración del cincelado, ¿verdad? En realidad falta solamente un tramo, que es el que yo dejé para esta ocasión, porque lo que estaba buscando en esta pieza, precisamente, era también, como es mi costumbre, buscar un equilibrio. Entonces, a mí me gusta jugar con grandes áreas de espacios lisos y partes muy trabajadas, hacer un contraste, Bien, hacer un contrapunto, perfecto. ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver a continuación es cómo cincelar un pequeño detalle en esta parte que ahora vemos totalmente vacía. Preparar el pequeño boceto. Tenemos la suerte que la superficie de los metales, ya sea la plata, el oro, se adapta muy bien al uso del lápiz, del grafito. Entonces nos permite poder hacer tranquilamente los croquis, los pequeños dibujos, sin necesidad de tintas o aceites especiales, ¿no es cierto? Correcto. Acá estoy tratando de copiar más o menos el modelo que había representado en otros lugares. La idea es no trabajar con el cincel en un salto al vacío. No, nunca trabajamos sin dibujo previo. Incluso a veces no es necesario hacer todo el dibujo, pero sí poner las partes más representativas, las partes más salientes, las puntas, los márgenes, los detalles. Entonces yo más o menos hago un dibujo similar, parecido al que tengo acá. Si hablamos de una guía. Una guía, claro. Es un pequeño apoyo que tengo como para luego darle más soltura al cincel, porque yo tengo que más o menos tener una noción de que estén paralelas, de que Sí, tengan, la simetría. que guarden una cierta simetría, aunque a veces es lindo que, bueno, una parte queda más grande que la otra, más chica que la otra, porque le da esa cosa más graciosa, ¿no es cierto? Si uno lo quisiera hacer bien, bueno, entonces trabaja con compás, y logra las coordenadas exactas, ¿no es cierto? En este caso estoy buscando una cosa más fresca, entonces simplemente hago un dibujo a mano alzada partiendo de la base de la parte que ya está hecha, ¿no es cierto? Exacto, ¿Mm? exacto. Entonces ahora voy a comenzar a cincelar. Vamos a elegir de todos estos martillos, en este caso hay dos, en mi pared después van a poder ver que hay unos cuantos más, uno que tenga un peso adecuado a lo que yo le quiero dar. Entonces le echamos una última mirada al rulo para ver cómo está hecho y luego Se podría decir que el golpe del cincel tiene un ritmo musical, que cada uno de los plateros lo identifica y lo adapta a su gusto personal. bueno, mi maestro a veces nos corregía por el oído nomás. No era que miraba la pieza, sino que simplemente escuchaba y ya por el ruido se daba cuenta si uno estaba usando el martillo adecuado, si uno estaba usando el cincel en buena posición, si el rebote era el correspondiente.
porque en realidad esto no se trata de martillar como quien martilla un clavo, sino que acá lo que se trata es de lograr un rebote. Bueno, y así es como de a poco se va configurando un cincelado. Digamos que si el cincelado requiere distintas etapas, como lo has podido mostrar ahora, cada una de ellas necesita un cincel en particular. Claro, básicamente son 6 o 7 los tipos de cinceles que utilizamos los orfebres, con distintos nombres porque cada escuela tiene su nombre, pero el significado es siempre el mismo: cinceles trazadores, cinceles rectos, cinceles planos, cinceles curvos, romos, picadores, fondos, que cada uno de ellos van a configurar un distinto tipo de detalle. Tuvimos oportunidad de apreciar lo que era la esfera, la bocha, digamos, en la cual se cincela y se elabora toda la pieza de la pava con hornillo, pero claro, hay más etapas y hay más piezas, más tramos, digamos, de esta obra. Y Emilio, ¿cuál nos vas a presentar ahora? Sí, en este momento lo que vamos a mostrar es cómo se hace una tapa para una pava de hornillo. Es decir, nosotros vimos que tenemos la bola de la pava de hornillo, pero esa pava necesita una tapita. Entonces, esa tapa va a surgir de un disco absolutamente plano, como el que vemos aquí. El mismo proceso que utilicé para hacer la gran esfera de plata, digamos, con 2 grandes discos, es el mismo proceso que voy a utilizar ahora para hacer una esfera pequeña. Con la diferencia que vamos a ver que esta va a tener una pequeña solapa, mientras que en el caso de una pava son 2 medias esferas perfectas, sin ningún reborde, sin ninguna costilla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se logra esto? Mediante martillos de acero y tacos de madera de quebracho, tallados también lo mismo que los cinceles, por el mismo artesano. Correcto. Yo tengo muchos de estos quebrachos, ya después la cámara los va a tomar, cada uno que tiene distintos tipos de formas, distintos tipos de huecos, distintos tipos de medidas. Incluso de los 2 lados trabajamos los quebrachos para aprovechar las mismas maderas, para que no tener tanta cantidad de maderas, y eso es lo que nos va a permitir lograr distintos tipos de formas. Sí, sí, sí. Así que ahora vamos a comenzar a golpear. Esta es una parte un poco ruidosa, pero bueno. Necesaria. Necesaria, el oficio es así. Primero tengo que saber de qué medida voy a hacer la forma. Entonces selecciono el diámetro necesario para utilizarlo, simplemente lo apoyo y comienzo a trabajar. Has golpeado sobre la base de madera que tiene la concavidad, trabajaste sobre la pieza y luego la calentaste hasta el rojo. ¿Por qué es esto? Bueno, eso es para procurar la destensión de la pieza, porque a medida que la vamos golpeando, el metal se va tensando. ¿Qué quiere decir? Que va agarrando rigidez, va agarrando una resistencia mayor de la habitual. Entonces nosotros al volver a calentar la pieza, al poner al rojo, logramos una recomposición molecular, se podría decir, que hace que la pieza vuelva a su estado natural en cuanto a rigidez. La chapa vuelve a estar relajada, se podría decir, y entonces nos permite seguir golpeando, seguir profundizando en el estiramiento de la chapa, porque lo que nosotros queremos lograr es llegar a una profundidad mayor. Entonces necesitamos calentarla para que la chapa pueda estar blanda nuevamente. En este caso, además de haberla calentado, cambié la base. Antes yo trabajaba sobre madera,
Yo en este caso voy a trabajar sobre un TAS de acero que tiene distintos agujeros, distintas medidas grandes, uno hecho especialmente a medida, también a pedido, por un tornero, ¿no es cierto? Exacto. Y esto es lo que nos va a permitir ahora lograr una mayor definición y una mayor profundidad. Nosotros vemos que esto ya tiene un volumen pequeño pero general, y ahora vamos a empezar a trabajar para darle una mayor definición y profundidad en la chapa. Bien, avancemos. Nosotros hemos visto recién que estábamos trabajando con un martillo de acero sobre una matriz de acero. Y hemos logrado, después de martillar un rato, ya un volumen adecuado a lo que estábamos buscando. Igual es un poquito bajo, pero podrán observar que hay muchas marcas, ¿no es cierto? Entonces nosotros todo ese tipo de marcas ahora lo vamos a eliminar trabajando con un martillo de madera. Esto va a permitir un golpe más suave, más parejo y de mayor superficie. Por lo tanto, va a lograr una mayor esfericidad, con poco esfuerzo. Y aquí vamos ahora. Y gracias al martillo de madera llegamos a esta posición. Sí, es cuando ya la pieza está lista, ya está batida, está golpeada. Y bueno, ahora necesitamos volver a destensarla, porque nuevamente debido a los golpes quedó rígida de vuelta, para poder así, una vez destensada, rellenarla con la pasta de cincelar en caliente, y cuando esta esté fría, mañana por ejemplo, ya poder hacer el cincelado, que si me permitís la otra pieza, para que quede terminada como esta. En este caso, ustedes habrán visto al principio del programa que había dos dibujos de pavas. Bueno, en este caso ya es la tapa adelantada, terminada, que incluso no solo tiene ya el cincelado hecho y el calado correspondiente, sino que ya le he soldado la virola que va a ir como emboquillada desde la boca, y luego los apliques, el portacadena, el gancho para la cadena, y simplemente la perillita de donde vamos a agarrar para sacar la tapa. Al cabo de este programa hemos tenido la oportunidad de apreciar las distintas etapas del proceso de realización de una pava. Lo simpático es que se comienza desde una chapa lisa y realmente se toman todos los procesos. En esta oportunidad hemos tenido que llegar a lo que es la fundición, como para poder mostrarlas realmente y para que tengan el esqueleto de la pava, pero no nos vamos a quedar solo con esa imagen parcial, sino que vamos a tener una imagen fija para que puedan apreciar ustedes del producto terminado, ¿verdad? Sí, por eso hemos puesto aquí precisamente la foto de la pieza terminada sobre la cual el cliente hizo el pedido, y tras de esta, bueno, algunas de las piezas terminadas para que ya se vea la pieza en todo su esplendor cuando ya fue pulida, brillada y ya está lista para ser entregada al público. Emilio, si una persona quiere buscar una pieza en el taller de un platero hoy, ¿realmente tiene que venir con una idea concebida o vos lo orientás? Depende de las necesidades del cliente. Hay clientes que necesitan piezas para decoración, como me pasó hace muy poco para decorar las oficinas de un banco muy importante. Otras veces es simplemente para un cliente que quiere comprar o un mate o una pieza específica. Entonces ya ese cliente generalmente ya viene con la idea. Bueno, me gustaría así, de otra manera. Pero generalmente lo que se pide es que el cliente venga con amplitud de criterio, porque siempre va a encontrar más cosas y más posibilidades de las que cuando llega tiene en su cabeza, ¿no es cierto? Esto es lo que significa la platería y esto es lo que significa las artesanías. Es decir, nos referimos a la pieza única, la pieza que está elaborada de acuerdo a la solicitud de quien te la requiere, porque precisamente allí es donde diferenciamos del producto industrial, que sale en serie, que uno es igual al otro y que no hay ninguna, pero absolutamente ninguna posibilidad de distinguir una selección en base al cliente. Aquí la pensás para quién y para cada cual. Sí, y además que lo importante es que la pieza no se repite. Es decir, cuando es un modelo mío lo repito a lo sumo 2 o 3 veces, más que eso no, o 4 lo sumo, más que eso no. Ahora, cuando la pieza es para un cliente es pieza única. Cuando el cliente viene con una idea, esa idea se dibuja, se diseña y se prepara pensando en tal cliente. Esa pieza pasa a mi archivo y nunca más se saca, a menos que ese cliente la vuelva a requerir. Gracias a estos rasgos hemos logrado, como contábamos al principio, que la platería nos haya permitido trascender a nivel internacional. Emilio acaba de llegar de una exposición realizada en Tokio, en Japón. Antes estuvo en Viena, estuvo en Roma, en Nueva York. Realmente nos dejó muy bien posicionados y para nosotros es un orgullo. Auspiciaron Pincelada Nacional, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Crear, investigar, desarrollar, trabajar día a día para que médicos y pacientes
cuenten con la máxima calidad y efectividad terapéutica. Vago. Ética al servicio de la salud. Protegiendo a su familia, cualquiera sea su necesidad. Pensando únicamente en los logros, con la mejor atención profesional y la más avanzada tecnología médica, para llegar a la meta, su tranquilidad. Suscríbase a Medic Hems.